Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a intentar responder algunas preguntas que nos han ido llegando, así que quédate con nosotros. Al habernos mudado tanto y tantas veces seguidas y tantos diferentes países, la educación en mi caso fue muy, no sé qué palabra definir, pero fue muy enriquecedora y la verdad que lo agradezco porque al final sí que pude ir a diferentes colegios, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero es que es eso, recibía mucha educación, quizás de un poco de historia de este país, un poco de historia de este otro país y así, pero al fin y al cabo no tenía algo completo, ¿no? Entonces creo que me hubiese gustado de que mi educación hubiese sido un poco más importante o hubiesen empujado más por ello, quizás haberme quedado en la escuela americana y terminarla toda en inglés, o si la hacía en español, quizás hacerla toda en español, pero en mi caso pues hacía dos escuelas a la vez, en la escuela en el país en el que estaba, sea la marroquí, la egipcia, la española o en Inglaterra, y a la vez hacía homeschool, que es la escuela en casa. Entonces estaba haciendo dos colegios a la vez y a veces creo que no podía llevarlo todo. Entonces haberme centrado quizás en una sola educación y en un solo idioma, a pesar de que sí que fue enriquecedor y lo agradezco, creo que habría ayudado a quizás definir más mi carrera o a definirme más en qué es lo que me gustaba y en qué idioma, porque luego me costó mucho decidirme en qué idioma estudiar, en qué país estudiar, y luego mi educación es un poco de eso, un poco de escuela de aquí, estos años aquí y así, en la secundaria igual, entonces fue todo un mejunje de educación de cada país diferente, ¿no? Luego otras de las cosas creo que es no haberme mudado tanto en mi etapa de adolescencia. Yo creo que en esa etapa cuesta mucho más desarraigarse de los amigos, de la familia, y uno empieza a crear identidad en el lugar en el que está. Entonces creo que fueron unas 3 o 4 veces que nos mudamos en medio de esa edad, entre los 13, 17 y 18 años, que pues cada vez que me iba de ese país era muchísimo dolor, muchísimas despedidas, y yo creo que también me hubiese ayudado de que pudiesen ayudarme a mantener mis amistades y mis relaciones o sea, las más fuertes, más que nada con amigos ETCs, poder haberlos visitado más o tener más comunicación con ellos y empujar a eso, ¿no? De poder mantener al menos unos amigos y tenerlos más estables en mi vida, y de así de alguna cierta forma poder tener un poco de estabilidad en cuanto a mis amistades poder haber ayudado a mantener un poquito más esas relaciones que creo que me podrían haber ayudado. En mi caso, la verdad es que por parte de mis padres hubiera querido un poco más de vulnerabilidad. Es cierto que se ha dado una situación en la que yo paso un proceso de luto porque he dejado una vida atrás, un país atrás, una cultura detrás, pero es cierto que también mis padres han dejado una vida atrás igual y mayor que la mía, porque han pasado mucho más tiempo en esa cultura que lo que yo pasé, pero realmente ese proceso de luto me hubiera gustado vivirlo más en familia, una vulnerabilidad más conjunta, porque es verdad que a veces se suele pensar, no lo sé, de que como Dios te ha puesto en tu hogar como padre, como autoridad espiritual, no sé, se suele pensar como que si te muestras vulnerable hacia tu hijo, pues se puede perder esa autoridad. Yo principalmente creo que no, que la autoridad sigue estando, lo que te muestras es un poco más humano, creas un vínculo emocional con tu hijo y bueno, a las cosas que por lo que está pasando, tu hijo también las puedas solucionar como mismo está solucionando las tuyas propias. Y es un poco encontrar
la solución en conjunto. Por otra parte, también me hubiera gustado que se desarrollaran más aspectos comunicativos. A veces la comunicación es más que palabras, y el sencillo hecho de, a lo mejor, una mirada, gestos, un poco entenderlos en el día a día. Para ello, estaba pensando de que cuando unas personas, unos adolescentes y tal, sobre todo en el rango de edad de 14 a 18 años más o menos, pasan por muchos cambios en su vida, sobre todo formas de pensar, que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. Están viviendo como ellos su proceso de aprendizaje por la vida, están aprendiendo, y creo que los padres deberían de estar dispuestos a conocer la nueva faceta que el joven va desarrollando. Es decir, hoy piensa de una forma, pero mañana estoy dispuesto a conocer tu nueva forma de pensar. Aunque sea la correcta o no, ya habrá tiempo para corregir, pero yo creo que una forma muy buena de ayudar a ese joven a poder comunicarse, a poder expresarse, a poder ser pues, más comunicativo con sus padres, es ese conocimiento diario. Y sobre todo, me gustaría, bueno, recalcar que a veces, en ocasiones, cuando sobran las palabras y parece como todo muy confuso y tal, que no se abandone, que se luche diariamente por esa comunicación, que aunque falte, no siempre va a ser así. Yo creo que algo más de que a mí me gusta mucho de mis padres es que siempre en cada etapa que nos teníamos que mover de país, siempre nos lo comunicaban. Nos comunicaban también el porqué y no tomaban una decisión sin saber de que nosotros estábamos dispuestos, ¿no? Yo obviamente siempre supe de que, si Dios está hablando a mis padres de que tenemos que ir a tal lugar o ven que es necesario movernos o tal, siempre he aceptado y decir que sí, pero creo que alguna que otra vez he dicho que sí simplemente por respetarles y porque pues son mis padres y pues por obedecer y por honrarles, pero muchas veces no me quería mover, no me quería ir. También, sobre todo si a lo mejor tu hijo está teniendo alguna conducta o algo así que no esté acorde con los valores familiares o lo que se le ha inculcado toda la vida, yo personalmente, humildemente, le animaría a los padres a que investiguen, indaguen más allá por qué está haciendo esa conducta, porque a veces es como que humanamente es normal que se suela como corregir instantáneamente. Haces una conducta equivocada, pues vamos a intentar corregirlo. Yo personalmente pues le animaría a los padres que indaguen un poco más. Sí, y que muchas veces no es comprender que quizás estamos enfadados, pero vosotros no sois nuestro enemigo. Entonces, que eso se pueda estar claro y entenderse de ambos lados, como hijos y como padres, de que no somos enemigos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que la comunicación siempre va a ser algo clave. Bueno, yo he tomado unas notas de lo que han dicho Sofi y David. Sofi comentó en cuanto a la educación que le hubiese gustado, por ejemplo, que hubiese tenido un sistema. Mantener, ¿no?, un mismo sistema educativo. Y con eso no haberla mudado tanto,
en su etapa de adolescencia. El sistema educativo es importante, es interesante porque, importante e interesante. Hay un idioma del corazón, que por ejemplo, si hablamos de una familia marroquí, el idioma del corazón es el árabe. Luego hay un idioma que podríamos hablar de ser un idioma comercial o un idioma del día a día, que en este caso sería, digamos, el español, ¿vale? Y luego hay un idioma académico y no necesariamente es el mismo idioma o del corazón o el idioma comercial. No sé qué otro nombre darle a ese idioma que se usa del día a día. ¿Social? Podría ser. Y ese idioma académico es importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de su etapa académica, colegio, secundaria o instituto o universidad, este es el idioma vincular y han de poder manifestar y redactar tanto verbalmente como escrito en ese idioma académico. Y Sofía estaba haciendo referencia a que ella fue a varios colegios en su etapa donde habían diferentes idiomas académicos. Entonces, una de las razones por dar la razón, es decir, no mudar a vuestros hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es para que puedan desarrollar ese idioma académico que luego les permita tener éxito en la universidad. Aparte del tema de amigos, por ejemplo. ¿Por qué no mudarles a los 13, 14, 15, 16, 18 años? Pues porque es muy difícil que cuando llegan a un nuevo entorno puedan hacer amigos. Cuando llegan a ese instituto ya todas las amistades, grupos de amigos están hechos. Es muy difícil que dejen entrar a una persona nueva, entonces se quedan marginados. Y una persona marginada en la adolescencia es una persona vulnerable que corre un alto riesgo de vulnerabilidad. Y además, para el CTC, su arraigo son las relaciones. No es un sitio geográfico. Su arraigo son las relaciones. Si tú luego le estás mudando cada 2 años entre la edad de 13 a 18, le estás desarraigando constantemente de lo único que les ata, que son las relaciones. Por lo tanto, hay un desarrollo psicoemocional, no voy a decir débil, pero no todo lo fuerte que podría ser. A mí me ha llamado la atención el comentario de David acerca de que le hubiese gustado ver más vulnerabilidad en sus padres, porque a veces se sentía como un bicho raro, pasando todo el proceso de luto que él estaba pasando por el cambio cultural. Pensaba que él era el único que estaba viviendo eso, y me ha llamado la atención que a él le hubiese gustado que sus padres hubiesen mostrado también parte de ese proceso y que lo hubiesen pasado juntos, que hubiesen procesado juntos. Me ha resultado interesante su comentario. En las etapas de transición hay una etapa que uno está arraigado. La segunda etapa hay un desarraigo. Nos vamos a mudar. Subconscientemente, pues ya empiezas a cortar relaciones, a cortar responsabilidades. Luego viene la transición en sí, que nos hemos mudado de este sitio a otro sitio. Esa transición es caótica, se caracteriza por el caos. Caos no solo porque se hacen cosas diferentes, de maneras diferentes, hay horarios diferentes. Tú vienes de un país donde se come a las 12 de la tarde, y vienes a España donde se come a las 2 o a las 3. Tú vienes a un país donde se cena a las 6 de la tarde y vienes a España y entras en un bar o un restaurante queriendo cenar a las 6 de la tarde y se ríen de ti. No está abierto. Efectivamente, la cocina no está abierta hasta las 8. Bueno, entonces, ese periodo de transición es muy caótico.
pero luego viene un periodo de rearraigo. Para que haya ese periodo de rearraigo, primero tienes, en el proceso de caos, tienes que dar voz a lo que te está doliendo, dar voz a lo que te parece extraño, dar voz a lo que te está frustrando. ¿Qué es lo que pasa como padres? No queremos alimentar la tristeza y el caos de la transición mostrando nuestras emociones también. Creemos que si nosotros mostramos que estamos bien, pues eso ayudará a que nuestros hijos vean que uno puede estar bien en este cambio. Pero es curioso que eso no funciona así. Bueno, yo diría que depende de la edad del niño. También. Si el niño es pequeño... Pero estamos hablando de adolescentes. Claro. Cuando el niño es pequeño, sí es verdad que ayuda que los padres estén seguros a transmitir seguridad. Eso pero es. Era un adolescente el que estaba diciendo, me hubiese gustado saber que a mi padre le dolía también. Efectivamente. Y el adolescente, si no ve un comportamiento similar en alguien mayor, empieza a comerse el coco, porque el adolescente es inseguro con quién es. Y por lo tanto piensa, es que yo soy raro, es que yo soy una cosa que... Y ya se empieza a comer el coco, pero si que tampoco estoy abogando que como padres entremos en la habitación del adolescente y empecemos a llorar porque se nos ha venido el mundo abajo por este cambio. Tampoco es eso. Pero como decía él, me hubiese gustado ver que mis padres fuesen un poco más vulnerables, que no hubiésemos perdido la comunicación. Y más vulnerable puede ser, mira, yo también estoy sufriendo, también me cuesta mucho estar fuera en contacto con los abuelos, con el resto de la familia, con comida diferente, yo también. Y a veces ese yo también ayuda a que el adolescente entienda que no está solo en este proceso. Pero si solo nos quedamos en ay, qué mal estoy porque este sitio es diferente, también hacemos flaco favor. A mí siempre me gusta decir, vale, hay que dar expresión a lo negativo. No me gusta la forma en que comen a las 10 de la noche, no me gusta la forma en que, yo qué sé, lo que fuese, ¿no? Pero también, ahora, vamos a pensar en dos cosas que sí nos gustan de este nuevo sitio. A mí me gusta esto, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta esto. Vale, y ahora, ¿qué cosa me ha defraudado? Pues yo pensaba que en España, pues... Claro, pero todo eso ese es el proceso de comunicación, de no vivirlo unos por un lado y otros por otro lado. Eso es. Entonces, siempre tiene que haber esa vía de comunicación, pero la técnica, esto lo aprendí de un comercial del Nestlé. Él cuando hablaba era el jefe, él decía una cosa positiva, una cosa negativa que estaban haciendo y terminaba con una cosa positiva. Si nosotros empezamos con lo negativo, esto es lo que estoy sufriendo y esto es lo que me hace llorar, terminemos con algo positivo. ¿Qué hay de positivo en esta nueva cultura que nos gusta? Además, eso facilita el proceso de transición. Correcto, sí. Sí, por lo demás yo creo que es interesante escuchar de ellos, ¿no? El aspecto de la educación, mantener un sistema, el aspecto de no mudarles constantemente y luego el aspecto de ser vulnerables, que implica mantener lazos comunicativos. Bueno, esperamos que hayas encontrado respuestas o por lo menos que hayas pasado un rato ameno entre nosotros. Ya sabes, puedes seguirnos en las redes sociales, abajo está el link para encontrarnos. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias, queremos seguir en comunicación contigo. Bendiciones, hasta luego.